que ustedes están apercibidos, por lo menos la mayoría de ustedes, pienso yo, que recientemente fuimos sorprendidos, católicos y evangélicos, por la noticia de que el Papa Francisco había firmado el documento Fiducia Supplicans, dando permiso para que los sacerdotes pudieran bendecir las uniones homosexuales, aunque todavía no con permiso para poder hacer una boda en el sentido litúrgico, como si esas dos cosas se pudieran separar. Y la reacción al documento no se hizo esperar dentro de sus propias filas. La Convención de Obispos de Ucrania se pronunció en contra del documento. Lo mismo ocurrió con la Convención de Obispos o Asamblea de Obispos, no estoy seguro cómo ellos le llaman, en Polonia. La Convención de Obispos de África todavía fue mucho más confrontadora y también respondió en términos enérgicos. Obispos y cardenales conservadores en Estados Unidos, en esta nación que los tiene también, respondieron de la misma forma. El cardenal alemán Gerhard Müller respondió quizás de una de las formas más enérgicas, llamando a tal posición blasfema dentro de sus propias filas. Y lamentablemente, aunque ellos afirmaron la autoridad de la palabra por encima de la autoridad papal en ese momento, no acaban de afirmar la autoridad de la palabra sobre las enseñanzas contradictorias de esa palabra en su propia denominación. Y con esas pronunciaciones ellos estaban retando la autoridad del Papa y afirmando la autoridad de la palabra por encima de él, por lo menos en ese punto. Lamentablemente la inconsistencia ocurre cuando nosotros no creemos que la palabra es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, como escucharon del pastor Sugel, o dicho de otra manera, que la palabra es la última corte de apelación en asuntos doctrinales y asuntos que guían nuestra vida y nuestra forma de creer y de vivir. Cuando ese principio no es abrazado, de que la palabra es la máxima autoridad, lo que se cree hoy, mañana se deja de creer, o es negociado, o es ignorado, o es cambiado, o simplemente completamente rechazado. Y esa es la razón por la que muy tempranamente Dios nos dejó saber a través del profeta Isaías en 48 que se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios ha establecido su autoridad, su palabra o su autoridad vertida en su palabra desde tiempos muy antiguos, como nosotros sabemos. Sin embargo, a pesar de lo que acabo de relatar, pocos días después, el mismo Papa Francisco nos volvió a sorprender porque estaba llamando a personas, líderes marxistas, a reunirse y encontrar una misión común para la sociedad. Y tú puedes ver que cuando la autoridad de la palabra no es abrazada, no es creída, la lista de distorsiones es interminable. Y no creo que se va a detener ahí. Y de ahí la importancia entonces que nosotros podamos volver atrás un poco en el tiempo, incluso volver atrás en la misma narración bíblica y volver atrás en la historia de la iglesia para volver hacia adelante. Yo no sé cuándo ustedes piensan que la autoridad de la palabra comenzó a ser retada. No sé si algunos pensarán que eso comenzó alrededor de los tiempos de Martín Lutero y con la autoridad papal, pero no, fue mucho antes que eso. No sé si algunos pensarán que fue en el siglo V cuando se comenzó a debatir las dos naturalezas de Cristo, su unión, y hubo que celebrar un concilio para poder hablar de la unión inseparable, indivisible, permanente de esas dos naturalezas, declarado en el 454. No sé si otros habrán pensado que no, que fue 100 años antes, cuando hubo que hacer otro concilio porque se estaba discutiendo la divinidad de Cristo. Todas esas doctrinas y retos a la doctrina
retaban la autoridad de la palabra porque ya Dios había revelado quién Él es, cómo Él es. No sé si algunos pensaron que eso tenía que ver con los fariseos, que como bien Cristo denunció, habían invalidado la palabra de Dios por sus tradiciones, pero la palabra de Dios comenzó a ser desafiada mucho antes que eso. De hecho, ocurrió en el jardín del Edén, cuando Satanás tuvo la osadía de desafiar la palabra de Dios e ir donde Adán y Eva con una pregunta completamente contraria a lo que Dios había revelado, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ninguno de los árboles del campo. Y la primera vez que fue violada fue cuando esa primera pareja decidió hacerle caso a otra voz que no fue la voz de Dios, y eso no ha parado hasta el día de hoy. En la época de los jueces, cada cual retaba la palabra de Dios, ignoraba la palabra de Dios y hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Durante la mayor parte del Antiguo Testamento, los profetas vivían contando sus propios sueños y sus propias visiones, y de esa manera Dios permaneció completamente inmutable, y decía el profeta que tenga su sueño, pues que cuente, que vaya y cuente su sueño, pero el profeta que tenga mi palabra, que hable mi palabra con verdad. ¿Qué tiene que ver el grano con la paja? ¿Qué tiene que ver el grano de mi palabra con la paja del sueño de los profetas? Ve y siembra la paja a ver si te va a dar fruto. Ve y siembra mi palabra y tú verás el fruto de lo sembrado. Y Dios dijo posteriormente, pero eso no es lo peor, eso es horrible, pero eso no es lo peor. Lo peor es que a mi pueblo así le gusta. Lo peor es que mi pueblo oye otra palabra que tiene que ver con un sueño y una visión, y así es que a mi pueblo le gusta. Y más adelante, en los tiempos de Cristo, Cristo afirmó que los fariseos invalidaban la palabra de Dios por su tradición, Marcos 7:13. Y en la época de la Reforma, entonces, que es quizás lo que más suena con relación a este tema, la batalla mayor se libró alrededor de la autoridad de la palabra, y eso dio lugar entonces a que los reformadores acuñaran la frase sola escritura para afirmar que solamente la palabra de Dios tenía el poder de atar la conciencia humana de manera universal, a lo que ya el pastor Sugel también aludió de otra manera. Hermanos, cuando la Biblia habla, Dios habla, y cuando Dios habla, nosotros callamos. Sola escritura revela a Dios y su voluntad. Solo la palabra hace eso. Sola la escritura regula la vida del creyente. Sola escritura define el evangelio y define lo que es una iglesia. Si la iglesia niega la autoridad de lo que a ella lo define, dejó de ser iglesia. Porque la palabra define lo que es una iglesia. Y si niegas la autoridad de lo que a ti te define, tú no eres una iglesia. Y sola escritura pasó a ser lo que se conoció durante el tiempo de la Reforma como el principio formal de todo el movimiento, el principio, la verdad, que le dio forma o que determinó la dirección en que iba a ir la Reforma. Sola fide, o salvación solo por fe, ha sido considerado como el principio material o aquello que permitió materializar la Reforma, el principio sobre el cual Lutero entendió que la iglesia se levanta o se cae. Pero en general el grito de batalla de la Reforma fue sola escritura, y sola escritura tiene que volver a ser el grito de batalla de la Reforma en Latinoamérica, pero esta vez en la iglesia evangélica. Sola escritura eliminaría toda revelación extrabíblica en nuestros días. Sola escritura eliminaría en nuestro mundo hispanoparlante la frase "así dice el Señor". Sola escritura eliminaría el movimiento de la superfe, de la decláralo y recíbelo. Eliminaría la campaña de milagros, aunque no los milagros.
Eliminaría sola escritura, eliminaría la existencia de apóstoles y profetas. Sola escritura eliminaría de una vez y por siempre el evangelio de la prosperidad. Sola escritura tiene que ser otra vez el grito de batalla de la reforma en nuestro continente para la iglesia evangélica. La iglesia protestante en nuestro continente está en una crisis de autoridad. En la época de Lutero había respeto por la autoridad, pero se pensaba que la autoridad no estaba en la palabra, sino en la iglesia que interpreta la palabra, en la iglesia de Roma. Roma entendía que la iglesia, el clero de la iglesia, el magisterio de la iglesia, era quien tenía el poder de interpretar la palabra. Los reformadores insistían, no, la escritura es su propio intérprete. Toda la palabra debe ser capaz de interpretar cualquier porción de la palabra. Sugel aludió a ese principio de alguna forma. Lutero hizo bien en proclamar que la autoridad máxima no estaba en la iglesia, sino en la palabra de Dios. Ustedes escucharon en el mensaje anterior el texto de 2 Timoteo 3:16 que habla de que toda escritura fue inspirada por Dios. Salió de Dios. Y Dios es la autoridad máxima en todo el universo. La palabra que sale de Él, por definición, debe ser la máxima autoridad para regular la iglesia y aquellos que formamos parte de ella. De hecho, por eso Calvino decía que la autoridad de la palabra radica en su inspiración, pero radica en su inspiración porque radica en el poder de aquel que la inspiró. Y sabemos que el poder de quien la inspiró es absoluto. Y Calvino agregaba, si Dios no inspiró la Biblia, entonces no tenemos base para defender nuestras enseñanzas. De hecho, si Dios no inspiró la Biblia y sus enseñanzas estarían a la altura de las enseñanzas de otros libros sagrados o de otros maestros de nuestra religión o de cualquier otro. Y ese fue el dolor de cabeza de Lutero, cuando argumentaba que la palabra de Dios no podía estar a la altura de las enseñanzas del clero de Roma. Lutero creía en el poder de la palabra porque creía en la autoridad de la palabra, y creía en la autoridad de la palabra porque creía en la inspiración de la misma palabra. De manera que ese texto de 2 Timoteo 3:16 es clave, es capital. Lutero entendió que la palabra tiene un poder intrínseco porque quien la inspiró tiene todo ese poder. Y en uno de sus sermones, en una ocasión, dijo lo siguiente, que él, déjame ponértelo en sus palabras, yo me opuse a las indulgencias y a todos los papistas, pero nunca por la fuerza. Yo simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Aparte de eso, yo no hice nada. La palabra debilitó al papado de tal manera que ningún otro príncipe o emperador ha infligido pérdidas tan grandes. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. La palabra lo hizo todo de la misma manera que la misma palabra salida del mismo Dios al principio lo creó todo. En aquel momento la iglesia de Roma entendía, como ya mencioné, que el magisterio de la iglesia tenía la autoridad, tenía la única autoridad. Era la única con el derecho de interpretar la escritura, algo que es completamente contrario a lo que la palabra enseña. Nosotros no podemos olvidar que cuando Lucas está escribiendo, ¿verdad?, acerca de la historia de la iglesia en los primeros 30 años, en el libro de los Hechos, nos deja saber que los creyentes de Berea fueron mucho más nobles que los creyentes de Tesalónica, y pensar incluso que, por un momento, que la iglesia de Tesalónica, cuando tú lees lo que Pablo dice de ella, es extraordinario. Para mí es la mejor iglesia del Nuevo Testamento,
de acuerdo a lo que Pablo revela de ella. Y Pablo dice, no, los creyentes de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica porque ellos escudriñaban las escrituras todos los días, subraya esa palabra, todos los días, para saber si nosotros estábamos hablando verdad o no. De manera que simplemente con conocer la manera como Lucas aplaude el esfuerzo de los creyentes en Berea a la hora de escudriñar las escrituras para comparar las enseñanzas de Pablo con lo que ellos tenían, ahora nosotros tenemos no solamente el permiso, una obligación de hacer exactamente lo mismo y comparar si lo que se predica de púlpitos como esto coincide, es congruente con lo que la palabra dice. Hermanos, si chequeaban a Pablo, ¿tú te imaginas si deben chequearnos a nosotros? El que estuvo en el tercer cielo. La iglesia de Roma afirmaba y afirma en su catecismo, en el punto 95, hoy en día, lo siguiente: la sagrada tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la iglesia están unidos y relacionados, de tal manera que ninguno de ellos puede subsistir sin los demás. Cada uno a su manera, bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿Tú oíste lo que yo leí? Roma sigue enseñando que la tradición y el magisterio de la iglesia contribuyen tanto a la salvación de las almas como a la enseñanza de la palabra de Dios. Tan íntimamente relacionadas están estas tres que la palabra de Dios no se puede sostener sin ninguna de las otras dos. Roma afirmaba y afirma hoy que la autoridad no radica en las escrituras en sí mismas, sino en la iglesia que interpretaba e interpreta la escritura. Por eso encuentras a Francisco cambiando la interpretación de la escritura. Y si lo sigues, él no se va a detener ahí porque él sabe para dónde vas, para dónde va. Hermano, no es la iglesia que juzga la palabra, es la palabra que juzga la iglesia. Lo mismo contigo y lo mismo conmigo. Es la palabra que determina si una iglesia es verdaderamente una iglesia. Cuando Lutero clavó sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517, en ese momento Lutero no estaba buscando ni una división de la iglesia, ni siquiera estaba buscando que se revisara inicialmente, por lo menos, todas las creencias doctrinales que ellos tenían. Él estaba provocado y preocupado solamente por una sola cosa en ese momento, y es este perdón de pecados que había llegado hasta el colmo de ser ofrecido a cambio de dinero por este predicador John Texel, que llegó a las cercanías de Wittenberg, donde él vivía y donde ofrecía perdón de pecados a cambio de de dineros ofrecidos para la construcción de la catedral de San Pedro. Y Texel, que era un enviado del Papa León X, provocó el interior de Lutero cuando Lutero escuchó que tal cosa estaba ocurriendo. Con el paso del tiempo, sola escritura, sin embargo, se convirtió en uno de los dos gritos de batalla de la Reforma. Lutero comenzó, para que podamos revisar un poco de la historia más reciente, Lutero comenzó a afirmar claramente el principio de sola escritura, aunque no mencionó su nombre de esa manera, en octubre de 1518, cuando él fue a la primera asamblea o reunión conocida como la Dieta de Augsburg. Y allí le tocó debatir con el cardenal de los dominicos, Tomás de Vio, llamado Cajetán por su procedencia en Italia. Cajetán era considerado por Roma como uno de los teólogos más capaces y era alguien que tenía un alto concepto de la autoridad, pero de la autoridad papal. Al cardenal se le instruyó que no debatiera con Lutero,
sino que procurara llegar a una conclusión rápida donde Lutero pudiera decir revoco o no, me retracto o no. Lutero fue a la dieta de Augsburg y siguió las instrucciones de sus consejeros. Se postró delante de Cajetán como superior, se puso de rodilla delante de él, se paró y el debate se llevó a cabo del 12 al 14 de octubre de 1518. Cajetán citó a Tomás de Aquino y citó al Papa Clemente en 1343 para sustentar la venta de las indulgencias. Lutero insistía en que el Papa no tenía ninguna autoridad para emitir un dogma para perdonar pecados, que los papas del pasado y los concilios y los cardenales y el magisterio de la Iglesia habían errado en diferentes momentos. Cajetán trató de intimidar a Lutero sobre la base de las enseñanzas de la Iglesia en el pasado. Lutero insistió, la verdad de las Escrituras está primero. Después que esto sea aceptado, uno puede determinar si las palabras de los hombres pueden ser aceptadas como verdad. Lutero no estaba descartando el hecho de que hay hombres en autoridad, maestros en autoridad. Lutero no estaba descartando el hecho de que aparte de la autoridad de la palabra hay otras autoridades. Lo que él defendía, enfatizaba y debemos enfatizar es que por encima de toda otra autoridad está la autoridad de la palabra y que todo el mundo debe someter su autoridad a la autoridad de la palabra. 1518 fue eso con Cajetán. En 1519, en julio específicamente, Lutero volvió a debatir, esta vez no en Augsburg, pero en Leipzig, con Johann von Eck. Alguien que era muy conocedor de la historia, sobre todo de la Iglesia de Roma, pero no tan conocedor de la Biblia. En esta ocasión, Eck insistía en que Lutero estaba contradiciendo dogmas y concilios. Y es ahí donde Lutero dice, pero los concilios han errado, y los dogmas han estado errados, y los papas han errado. Y en esa ocasión, von Eck trató de acusar a Lutero y de relacionar a Lutero con las enseñanzas de John Huss, de hacía 100 años atrás, que había sido quemado como hereje, como una forma de intimidarlo y decirle, esto es a lo que tú te estás arriesgando. En un momento dado, von Eck le dice, Lutero, ¿pero eres tú el único que conoces algo? Lutero, con lo que tú insistes, ¿tú piensas que todo el mundo está errado y que tú eres la única persona que tiene la razón? Y Lutero respondió, yo respondo que Dios una vez habló a través de la boca de un asno. Yo le voy a decir directamente lo que pienso. Yo soy un teólogo cristiano y he decidido no solo afirmar, sino también defender la verdad con mi propia sangre y aún con la muerte. Yo creo libremente y no seré esclavo de la autoridad de ningún concilio, universidad o papa. Lutero, ¿eres tú la única persona? ¿Eres tú la única persona que piensa que está en lo correcto? Lutero necesitaba ahí en ese momento a Anastasio de siglos atrás, en un momento cuando le dijeron, pero Anastasio, todo el mundo está afirmando lo contrario de lo que tú estás diciendo con relación a la divinidad de Cristo. Y Anastasio respondió, yo no estoy diciendo que no es así, pero entonces será Anastasio contra el mundo. Lutero necesitaba a alguien así a su lado para decirle, Lutero, no te preocupes, esa no es la primera vez que alguien ha sido retado a creer de manera solitaria, aunque el mundo entero crea lo contrario. Y ahí Lutero enarboló otra vez la bandera de la palabra está por encima de cualquier otra autoridad. Finalmente,
el 17 de abril de 1521, llegó. Tercer debate de Lutero. Esta vez ante el tribunal greco o sacro germano más bien, príncipes, sacerdotes, cardenales, el rey Carlos V lo presidió. Von Eck fue la misma persona otra vez que estaría entrevistando a Lutero, y en un momento dado, estoy resumiendo muchas de estas cosas, le preguntó a Lutero: Lutero, estos 25 libros que están a tu lado, ¿te retractas o no? Y Lutero responde: pero hay cosas en esos 25 libros con las cuales ustedes mismos están de acuerdo. Yo no puedo responder de manera universal a su pregunta. Y Eck le dice: ¿te retractas o no? Lutero responde inicialmente: por la misericordia de Dios, yo le pido a su majestad imperial y a sus ilustres señores o a cualquier otro que esté aquí, que testifique y refute mis errores y que lo contradiga con el Antiguo y Nuevo Testamento. Yo estoy listo, si soy instruido de una mejor manera, a retractarme de cualquier error, y yo sería el primero en eliminar o tirar mis escritos en el fuego. Von Eck le responde: su respuesta no va al punto. No debe haber ningún cuestionamiento acerca de las cosas que los concilios de la iglesia ya han condenado y las cosas sobre las cuales ya se han tomado decisiones. Danos una respuesta clara y llana a esta pregunta. ¿Repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos? Escucha a Lutero ahora. Ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes. Y esta es: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Ese día Lutero selló para siempre el principio de sola escritura como algo que distintivamente debe separarnos de todos los demás que niegan la autoridad de la palabra. La pregunta es: ¿qué movió a Lutero a pararse y desafiar todo el imperio eclesiástico y el poderío político de su época? Impresionante. La respuesta a esa pregunta yo te la voy a traer al final, pero la respuesta a esa pregunta es clave, porque no basta con que tú conozcas lo que la Biblia dice. Se requiere algo más que estaba en el interior, en la mente, en el corazón de Lutero, para poder pararse delante de todo un imperio religioso y político, desafiar su autoridad y terminar ganando la batalla. De manera que nosotros necesitamos conocer algo más del interior de este hombre. La autoridad máxima de la palabra de Dios descansa sobre múltiples pasajes de las Escrituras, no hay duda de eso. De hecho, la autoridad de la palabra de Dios, tú la comienzas a ver desde que tú abres la Biblia y lees: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego tú sigues leyendo y lo único que tú lees es acerca de cómo Dios habló y las cosas sucedieron. Mañana vamos a hablar un poco más acerca de eso cuando hablemos del Dios detrás de la palabra, pero la palabra, como dice John Frame en su teología sistemática, la palabra que Dios habló
en Génesis, de lo cual leemos, es la misma palabra que nosotros tenemos en términos de la calidad, en términos de la integridad y en términos de la autoridad de esa palabra, que la palabra que tú y yo manejamos en la Biblia, que también fue inspirada por Dios. Recuerda el texto otra vez, de 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Escuchaste lo que dice? Toda escritura, no solo el Nuevo Testamento, no solo las palabras de Jesús en rojito, no solo las palabras culturalmente relevantes, no solo las palabras relativas a la salvación del hombre, no, cada palabra, de manera que nosotros no solamente hablamos de sola escritura, hablamos de toda escritura, toda la escritura, hablamos de la inspiración verbal, palabra por palabra, y de la inspiración completa de la palabra. Como Dios la inspiró, eso salió de Dios. Y como dice John Frame again, la autoridad divina es la razón última de por qué las escrituras son autoritativas. Su autoridad es absoluta porque Dios es absoluto. Y la escritura es su comunicación personal para nosotros. Tú escuchaste esa última parte. La escritura es su comunicación personal. Yo creo que si tuviéramos en cualquier nación donde tú estés, si tienes un presidente que tú admires y alguien te dice, el presidente fulano te acaba de escribir una comunicación personal, yo creo que cuando tú tomes el sobre, ahí mismo probablemente comience a abrirla porque tú estás loco por saber qué fue lo que el presidente te mandó a decir. Esa carta personal es la Biblia, que Dios inspiró a hombres a escribir para que tú y yo la tomemos en serio y la consideremos como una comunicación personal del Dios Todopoderoso, juez del cielo y la tierra, a tu persona y a mi persona. Dios afirma la autoridad de su palabra de diferentes maneras y la demuestra de diferentes formas a lo largo de la Biblia. Volviendo a citar a John Frame, él dice que todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. Y sea lo que sea que Dios haga, su palabra hace. Dios no tiene mano para hacer cosas con la mano. Dios no tiene pies para ir a hacer cosas con los pies. Dios no tiene nariz para ir a oler cosas con su nariz. Lo que Dios hace lo ha hecho por medio de su palabra. Cada vez que Dios habló en el Antiguo Testamento hubo una respuesta. Y como bien dijo Sugel en su mensaje introductorio, cuando Dios nos habló, finalmente en principio fue por los profetas, pero finalmente nos habló, ¿sabe cómo? En Hijo. En otras palabras, Dios puso la palabra escrita, por así decirlo, en una persona, y esa persona fue su palabra viva hasta el punto que le dio un nombre. ¿Sabe cuál fue? El Logos. Y el Logos traducido es la palabra. Cristo es la palabra viva. Y Dios nos habló la palabra escrita en el Antiguo Testamento y en Hijo en el Nuevo Testamento. Ahora la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos, cuando ese Hijo habló, ¿cómo habló? Bueno, no tenemos tiempo para revisar todo lo que los evangelistas dicen, pero simplemente déjame registrarte o déjame leerte lo que ellos registraron acerca de la reacción que gente tuvo cuando oyó a el Hijo hablar. Cuando Jesús terminó estas palabras, Mateo 7, 28 y 29, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque eran profundas. Seguro que lo eran, pero eso no es lo que dice. Porque eran poéticas. En algunas ocasiones también lo fueron, pero eso no es lo que dice. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Ellos tuvieron maestros anteriormente que enseñaron y probablemente enseñaron textos del Antiguo Testamento que Jesús también enseñó, pero resulta que de repente
aquí hay uno que cuando habla con una autoridad que nosotros no estamos acostumbrados a ella, pero nosotros tampoco sabemos de dónde que viene. Yo creo que hay tres observaciones que nosotros podemos hacer acerca de por qué Jesús habló como uno que tiene autoridad, y yo voy a mencionar la observación primero y luego voy a ir al texto para apoyarlo. Número uno, Cristo habló, o se le escuchó hablar con autoridad, porque Él habló, de acuerdo a lo que Él mismo reveló, solo lo que el Padre le había encomendado. Cristo no vino a predicar su propia opinión, dijo Él, aún siendo la segunda persona de la Trinidad. ¿Tú te imaginas, hermano, que la segunda persona de la Trinidad viene a enseñar y dice, yo no vine a hablar mi propia opinión, mi propia palabra, yo solamente estoy hablando lo que el Padre me dijo que hablara, y nosotros nos atrevemos a enseñar nuestra propia opinión, en vez de enseñar solo lo que Dios ya ha revelado? Cristo no vino a contar historia, ni a contar testimonio de personas. Vino a hablar solo la palabra. Nosotros vemos eso en Juan 7. Ya cité a Juan 7, 28, 29, cuando la gente reaccionó diciendo, ¿por qué este hombre habla como uno que tiene autoridad? Pero si tú subes al versículo 14 hasta el 16, esto es lo que dice: pero ya a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Que ahora que le están oyendo, en el templo. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió y dijo, ¿tú quieres saber? Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. ¿Tú escuchaste la pregunta? ¿Cuál fue? ¿Cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? ¿Escuchaste la respuesta? Jesús entonces les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Tú sigues avanzando, Juan, llega al próximo capítulo 8. Entonces Jesús dice, por eso dijo Jesús, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Hay cosas que yo y el Padre discutimos que trascienden nuestra comprensión, nuestro entendimiento, pero en una conversación intertrinitaria, el Padre me dijo, yo asumiendo la calidad humana futura, me dijo, mira, esto es lo que va a enseñar y esto es para lo que yo he venido. Versículo 38 de Juan 8, yo hablo lo que he visto con mi Padre, vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre, el diablo, pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Una de las razones por la que, no la única razón, pero una de las razones por la que cuando Cristo habló con autoridad, es porque Él mismo dice, en mi condición humana, yo vine a hablar solamente aquellas cosas que el Padre me dijo que hablara, y por eso es que digo que mi enseñanza no es mía, es la que escuché del Padre, y el Padre estuvo complacido con eso, y el Espíritu que vino y bautizó a Cristo en el Jordán, lo endosó y produjo la clase de enseñanza que aquellos hombres escucharon, que hoy están plasmadas, pero con la misma autoridad para nosotros. Número 2, lo segundo que le dio a Jesús de autoridad para hablar la palabra fue el dominio de las Escrituras que tuvo como ningún otro. Jesús era el objeto y el sujeto de las enseñanzas de la Biblia. Jesús era el objeto del cual se iba a aprender, pero era el sujeto también de las Escrituras. El predicador que decide diluir, torcer, relegar la palabra de Dios a un segundo plano, jamás puede contar con la autoridad de Dios que viene a nosotros por medio del Espíritu que mora en nosotros. Escucha lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escucha,
que maneja con precisión. Ortotomeo es la palabra en el griego que implica cortar derecho sin desviarte para la derecha o para la izquierda, que maneja con precisión la palabra de verdad. Cuando Cristo enseñó, manejó con precisión quirúrgica la palabra de Dios. Dios no va a endosar una palabra distorsionada. Dios no va a endosar una enseñanza que salga de su Biblia que nosotros distorsionamos, porque Él no va a endosar lo que Él no dijo. Y Cristo incluso hizo referencia cuando dijo: yo solamente les enseño lo que el Padre me dijo que enseñara. En tercer lugar, lo tercero que le dio autoridad a Jesús a la hora de hablar fue la santidad de su vida, que fue endosada por el Espíritu Santo. El predicador de la palabra no puede vivir una vida carnal y pensar que Dios va a endosar con autoridad su predicación. Ahora, escúcheme, la autoridad de la palabra no depende de la santidad del predicador. No, claro que no. La palabra tiene autoridad independientemente de quién la esté hablando o no. Pero el Espíritu que da llenura para predicar la palabra no va a llenar a un hombre que esté enseñando la palabra de Dios de una manera distorsionada, o que esté enseñando la palabra de Dios mientras su vida ensucia las mismas enseñanzas. Escucha lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta en 2:21. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas, Pablo? Si tú lees más arriba, de cosas que tienen que ver con la vida inmoral, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Creo que Suel mencionó eso también. En otras palabras, si tú quieres ser útil para toda buena obra, tú necesitas limpiarte para ser un vaso que Dios quiera usar, para hacer fluir su poder y hacer fluir su palabra a través de ti y de mí. La frase útil en el texto que leí va precedida de la frase: si alguno se limpia de estas cosas. Dios nos limpia, pero hay un rol que a mí me toca, y por eso Pablo dice a Timoteo: si alguno se limpia, si alguno va donde Dios y hace lo que le toca hacer para que Dios, por medio de su Espíritu, lo limpie. Una vez más, la autoridad de la palabra no depende de la santidad del predicador, pero el Espíritu que la inspiró es el Espíritu que puede llenar o no al predicador y hacerlo sonar con autoridad delante de aquellos que escuchan. Ahora, en la medida en que traemos el mensaje hacia una conclusión, nos dijeron que el tiempo ideal de predicación debe ser 50 minutos, estoy en 45, o sea que necesito traer esto a una conclusión. Cuando Cristo vino, mira con qué clase de autoridad Él habló. Que Él se para delante de la multitud y le dice: habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Esto fue lo que escucharon. Esto fue lo que otros distorsionaron. Esto fue lo que otros no entendieron o malentendieron. Pero yo os digo. Jesús no estaba contradiciendo las enseñanzas del Antiguo Testamento, estaba ayudándoles a entender correctamente lo que hasta ese momento ellos no habían entendido, y habían confiado en rabinos famosos como Hillel y Shammai y Gamaliel. Jesús dice: no, you know what, ¿saben qué? Aquí está uno que está por encima de todos ellos. Y yo soy la palabra hablada, la palabra viva, la palabra encarnada. De hecho, pudo haber dicho: mi nombre es exactamente eso, la palabra, el logos. De hecho, en los targúmenes aramaicos del arameo, en el libro del Éxodo, capítulo 19, hay un pasaje, simplemente vino a mi mente ahora, me perdonan el paréntesis, pero donde dice que Moisés sacó el pueblo a encontrarse con el Logos. En otras palabras, ya desde antes de que Cristo viniera, en algunos círculos, la palabra Logos era usada para referirse a Dios.
Y en este caso, en particular, para referirse al Dios que venía a encarnarse. Nuestras Biblias dicen que Moisés sacó al pueblo a encontrarse con Dios. Ese targumen, que es una tradición oral en arameo, dice para encontrarse con el Logos. Esa palabra de Dios tiene poder y esa autoridad. Tiene poder y tiene autoridad a la hora de crear realidades. Llama las cosas que no son como si fueran. Esa posibilidad de crear realidades lo tiene la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Este movimiento de proclámalo y recíbelo es tan antibíblico como cualquier otra cosa. Mi palabra no tiene poder de crear realidades, a menos que yo pierda la razón. Su palabra es poder y autoridad a la hora de resucitar, no solamente a un Lázaro, pero a la hora de resucitar a todo muerto en delitos y pecados, cuando él oye la palabra por medio de la predicación, porque justamente esa es la forma como la salvación viene. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra que es oída tiene el poder de resucitar muertos en delitos y pecados y traerlos a la vida y vida eterna. Su palabra es poder y autoridad a la hora de ser escuchada, siendo capaz incluso en el que la oye de penetrarlo, dividir el alma del espíritu, dividir las coyunturas de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos que yo no puedo en ti, incluso las intenciones de tu corazón. ¿Tú te imaginas que la palabra de Dios, la palabra hablada y puesta por escrita también tiene la capacidad de penetrarte y separar tus pensamientos, discernir tus intenciones que a veces ni tú mismo las conoces bien? Su palabra es poder y su palabra es autoridad. Escucha lo que Marcos dice en el capítulo 1, versículo 23 al 27. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. No hubiese querido yo escuchar una palabra así de parte de Jesús contra mí. Cállate. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí. Escucha, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Esa es la autoridad de la palabra. Él manda y aún los espíritus inmundos y le obedecen. Esa es la palabra que salió de su boca cuando él estaba en la barca y le dijo a los vientos: cálmate. Y la tormenta paró. La palabra que le habló a la nada y lo produjo todo es la palabra que sostiene el universo hasta el día de hoy, de acuerdo al libro de Hebreos. Es la palabra que cuando los demonios escucharon temblaban. Es la palabra que es capaz de abrir los ojos de un ciego físicamente, como lo vimos, lo leemos en la historia de Jesús, pero también de aquellos que están espiritualmente ciegos. Es la misma palabra que ilumina la mente y que libera al cautivo de sus cadenas. Ahora, hermanos, yo no me quiero bajar de esta plataforma sin que nosotros podamos entender algo, porque mi tiempo más o menos ya terminó, pero yo no quiero bajarme sin que entendamos algo. Yo puedo saber, yo puedo conocer, yo puedo memorizar todas estas cosas, pero habían cosas en la persona de Lutero que si nosotros no tenemos, nosotros no vamos a causar un impacto, porque yo necesito conocer la palabra al dedillo, como Lutero la conoció, pero yo necesito la convicción de Lutero acerca de la autoridad de la palabra. Número 2, yo necesito la confianza de Lutero en el Dios de la palabra. Y número 3, yo necesito la entrega de Lutero a la causa de Cristo, o nosotros no vamos a ver un impacto en la iglesia del mundo hispanoparlante. Yo necesito convicción, como la convicción te sostuvo a Lutero. Yo necesito confianza en el Dios de la palabra, pero yo necesito también una entrega de toda mi vida a la causa de ese Cristo.
Y con eso yo quiero entonces ahora decirte que el día que Lutero se presentó ante la dieta de Worms, ese día, 17 de abril de 1517, Lutero pidió a aquellos que estaban allí reunidos que le dieran 24 horas más. Yo te leí lo que pasó al día siguiente, no te lo dije, pero básicamente 24 horas antes él hizo su primera presentación, él no estaba listo y le dijo, dame 24 horas. Y él fue y se retiró a su celda y oró. Y esa oración está registrada. Y esa oración que te voy a leer y cierro con ella, es la oración que revela la convicción de Lutero en la autoridad de la palabra, que revela en el Dios que Lutero creyó y que revela la entrega de Lutero a la causa de Cristo. Nosotros necesitamos todo eso. Escucha ahora la oración de Lutero. Dios todopoderoso y eterno, ¿qué cosa tan vil es el mundo? ¿Cómo se abren en él las bocas de los hombres? ¿Cuán pequeña es la confianza de los hombres en su Dios? Qué débil y temerosa es la carne y qué poderoso y activo es el diablo con sus apóstoles y sabios del mundo. Cuán pronto abandonan las cosas celestiales y corren a su perdición, yendo a los infiernos, por el mismo ancho camino que los impíos y la muchedumbre del mundo. Ellos miran solamente lo que es grande y poderoso y magnífico y fuerte ante sus ojos y lo que tiene apariencia externa. Si yo hubiera de imitarlos, pronto me vería abandonado y juzgado por el mundo. Dios mío, oh Dios mío, tú solo eres Dios, Dios mío. Ayúdame tú contra toda la razón y sabiduría del mundo entero. Tú debes hacerlo y solo tú, porque la causa no es mía, sino tuya. Por mi parte no tengo nada que ver con ella, ni tampoco con estos hombres poderosos en el mundo. Porque yo por mi parte podría pasar días tranquilos y quietos en el mundo y vivir sin perturbación. Pero tuya es la causa, Señor, la causa es justa y eterna. Ayúdame tú, oh Dios mío, fiel y eterno. Yo no tengo confianza en ningún hombre. Todo sería vano, nada me aprovecharía. Todo lo que es carne y confía en carne es falible y perecedero. Oh Dios mío, oh Dios, ¿no me escuchas, mi Dios? ¿Estás muerto? No, no puedes morir, solamente te esconde de tus criaturas. ¿No me has elegido para esta causa, según creo saber de cierto? Te lo pregunto, y si así es, tú debes dirigir mis pasos, porque nunca en mi vida me había propuesto oponerme a señores tan grandes y poderosos, y nunca lo hubiera pensado. Pues bien, Dios mío, ayúdame en el nombre de tu Hijo querido Jesucristo, que ha de ser mi protección y mi amparo, mi castillo fuerte, mi poder en la fuerza del Espíritu Santo. Señor, ¿dónde te escondes? ¿Por qué tardas? Tú, Dios mío, ¿dónde estás? Ven, ven. Yo estoy pronto hasta perder mi propia vida, paciente como un cordero. Porque justa es la causa y tuya es, y por lo tanto no me separaré de ella ni de ti en toda la eternidad. Así lo resuelvo ahora en tu nombre, porque el mundo nunca podrá constreñir mi conciencia, aunque estuviera lleno de diablos. Y no temo, aunque mi cuerpo, que es obra y criatura de tus manos, fuese en esta empresa destruido o despedazado, porque tu palabra y tu espíritu me quedarán. Los enemigos pueden atacar solo el cuerpo. El alma es tuya, a ti te pertenece y pertenece también contigo por toda la eternidad. Amén. Dios mío, ayúdame. Amén. Ahora escribe a Timoteo y le dice, habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, no te amedrentes, no te intimides. Dios dice a través de Ezequiel, escucharán, predicarás mi palabra. Escuchen o dejen de escuchar. Ezequiel 2:5. 2:7. Escuchen o dejen de escuchar. Ezequiel 2:7. Ezequiel 3:11. Escuchen o dejen de escuchar. Así dice el Señor. Hermano tuyo, tenemos que salir de este lugar a enseñar, a predicar su palabra. Ya sea que se burlen o te ignoren, predica con autoridad. Ya sea que te encarcelen o te dejen libre, predica su palabra con
con autoridad. Ya sea que te quiten la vida o te dejen vivir, predica su palabra con autoridad. Ya sea que otros prediquen prosperidad mientras tú vives en carencia, predica la palabra con autoridad. Ya sea que otros prefieran estrategias humanas y otros prefieran reprender demonios, predica su palabra con autoridad. Que tu epitafio pueda decir, aquí yace un hombre que creyó en la autoridad de la palabra, que vivió consumido por la palabra y que nunca se avergonzó del evangelio porque él también entendió que el evangelio es poder de Dios para salvación del judío primeramente y también del griego. Que tú puedas ser esa clase de hombre, de mujer que ha entregado su vida a la causa de Cristo porque ha creído en la inerrancia, infalibilidad y santa, poderosa, autoritativa palabra de Dios como otros creyeron en el pasado, y que sea como Dios quiera con nuestras vidas. Padre, gracias